Eh, Muy bien, hoy es miércoles 26 de mayo del año 2021. Esta es la clase de Física 481, Termodinámica y Mecánica Estadística 1, que se imparte en el Departamento de Gravitación, Altas Energías y Radiaciones de la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo soy el profesor Alejandro Galo Roldán. Estábamos viendo ayer ejemplos en los cuales existía irreversibilidad y estuvimos viendo aquí un desarrollo, una hoja en donde nos aparecían entonces la descripción de estos procesos. Al día de ayer vimos qué ocurría cuando había irreversibilidad mecánica externa bajo dos términos. El inciso A, que cuando fuera una disipación isotérmica de trabajo, y el inciso B, que fuera una disipación isobárica, adiabática de trabajo. Entonces, esos dos ejemplos los vimos ayer. Hoy vamos a entrar a ver, entonces, qué ocurre cuando la irreversibilidad se debe a irreversibilidad mecánica interna. En estos casos, lo que ocurre es que hay una transformación de energía interna de un sistema en energía mecánica, y esta de nuevo en energía interna. O sea, hay un proceso doble ahí. Primero, la energía interna se transforma en energía mecánica, lo que da lugar a que haya posibilidad de trabajo, y este trabajo nuevamente se convierte en energía interna. Ejemplos de estos son la expansión de un gas ideal en el vacío libre, o sea, el vacío es el espacio libre, el gas pasando a través de un tabique poroso, que es un proceso de estrangulación, el chasquido de un alambre tenso al cortarlo, el desaparecimiento de una película de jabón al pincharla. Esos son ejemplos de este tipo de irreversibilidad mecánica interna. En este caso, por ejemplo, en el caso de la expansión libre de un gas ideal, como no hay nada afuera, pues no hay ningún cambio de entropía. El cambio de entropía del entorno es nulo, y solo es importante calcular el cambio de entropía del sistema. Es una expansión libre, es un proceso irreversible, pero el proceso puede sustituirse por un proceso reversible equivalente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que tenemos es, voy a abrir aquí mi hoja adicional, aquí como la de ayer. Lo que tenemos acá nosotros es, inicialmente, tenemos acá, aquí tenemos un gas en un recipiente, y ese gas se puede expandir aquí contra el vacío. Entonces va a pasar de, aquí tenemos que es un pistón móvil libre de moverse. El gas está inicialmente a un volumen inicial y a un volumen y a una temperatura inicial T. Luego el gas va a pasar entonces a un estado final en el cual va a tener otras propiedades, otras características. Lógicamente el gas no va a enfriarse. Entonces el gas va a estar expandido ahora en un volumen BF, ¿verdad? En un volumen BF y en la misma temperatura. Entonces es un gas ideal, recuerden, ¿verdad? Es un gas ideal y está a la misma temperatura. O sea, está a la temperatura T. O sea, este es un proceso irreversible. Vamos de I a F irreversiblemente, ¿verdad? De I a F irreversiblemente. Esta, digamos, es la trayectoria reversible que nos vamos a inventar, y estamos viniendo aquí la trayectoria real que sería irreversible. Entonces, en un diagrama PD, nosotros tenemos que el proceso está ocurriendo a
temperatura constante. Entonces, si aquí tenemos la temperatura T, que es un isoterma, la temperatura no va a cambiar. Entonces, el proceso lo podríamos imaginar como un proceso en el cual nosotros lleváramos el sistema a temperatura fija desde un volumen inicial hasta un volumen final. Entonces tenemos aquí una parte de un proceso en el cual no hay trabajo y una parte de un proceso aquí donde sí se hace trabajo, que es una expansión desde un volumen final hasta un volumen, desde un volumen inicial hasta un volumen final, ¿verdad? Acá. Y entonces ese sería el proceso reversible, este que tengo pintado acá. El proceso real realmente es un proceso serruchado así, ¿verdad? Ese sería el proceso irreversible. Pero entonces nosotros estamos inventando un proceso reversible, ¿verdad? Que es la expansión libre de un gas desde un volumen inicial hasta un volumen final. Entonces, vamos a ir acá entonces ahora a ver cuál es la expresión para el cambio de entropía. Entonces, el cambio de entropía en este caso, el cambio de entropía del universo, o sea, el cambio de entropía del entorno es nulo. Entonces solamente tenemos cambio de entropía del sistema. Y entonces el cambio de entropía del sistema sería la integral de dq reversible sobre T. Y entonces acá nosotros tenemos que dq reversible es P por dB, ¿verdad? P por dB para el sistema, porque como es un gas ideal, dDU es cero. Acuérdense que dQ es igual a dDU menos dW. Y entonces acá como dDU es cero, entonces este término es cero, y entonces solamente queda el menos dW acá, que es igual a PdB. ¿Verdad? Entonces, tenemos acá que eso sería entonces el dQ reversible, es un gas ideal, ¿verdad? Por eso es que dU es cero. Acuérdense que en el gas ideal, la energía interna depende de nada más de la temperatura, ¿verdad? Porque es un gas ideal. ¿Verdad? Por eso es que dU es igual a cero. Entonces acá tenemos que dQ reversible es PdB, o sea, dQ reversible entre T, que es lo que tenemos que poner aquí, es NR dB dentro de B. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es que P por B es igual a NRT, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos es que en ese proceso la presión se mantiene constante, ¿verdad? Y entonces lo que tenemos es que PdB es igual a, perdón, disculpe, aquí no, voy a corregir esto. La presión es simplemente NR, la presión por la presión, como aquí tengo de T, ¿verdad? Si paso la T al otro lado, lo que tengo es P por T. Entonces, permíteme un segundito acá. P por B es simplemente NRT. NRT. Entonces, P es... aquí hay un problemita.
Espérenme un segundito, que no había observado esa situación aquí. Es de Q entre T. Es de Q entre T. Entonces, P de B. Vamos a ver qué pasó. Permítanme un segundito, jóvenes, que estoy analizando aquí la situación que no me encaja ahorita en este momento. Aquí tenemos P de B, que es la que tengo que sustituir. La temperatura T la tengo al otro lado. Entonces, si yo tengo P entre T de este lado, ¿verdad? Entonces, P entre T es simplemente NR entre B. Y entonces aquí sustituyo P entre T, porque realmente lo que dividí fue TQR entre T, y entonces esto es P entre T. P entre T. Permítame un segundito que me está llamando aquí el máster Jorge Delgado. Jorge, ¿qué tal? Aquí estamos en clase. Bueno, era el máster Jorge que tiene problemas hoy con el internet y mañana tiene corte de luz, pero me dijo que ya se había puesto de acuerdo con ustedes para que tuvieran la sesión de problemas el viernes, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí estamos, ¿verdad? Lo que sustituí fue P entre T y eso es NR entre B, entonces integro, va a ser NR logaritmo natural de BF entre BI. Nuevamente pueden ver que como es una expansión libre, el volumen final es mayor que el inicial, entonces el delta S del sistema es mayor que cero. Y como el delta S del alrededor es cero, porque es el vacío, entonces el delta S del universo, o sea, del sistema más los alrededores, es simplemente NR logaritmo de BF entre BI, el cual es un número positivo. Ok, entonces este sería el caso de una expansión libre, ¿verdad? Que sería un proceso irreversible en el cual hay una conversión de energía interna en trabajo y luego en trabajo y luego esta misma en energía interna. Como dice acá, ¿verdad? ¿Ok? Al expandirse el gas, lo que ocurre es que la energía interna hace que el pistón se mueva, o sea, se está convirtiendo en trabajo, ¿verdad? Y entonces lo que ocurre es que hay una disminución de hay un trabajo, ¿verdad?, sobre el medio, y entonces en este caso hay una conversión, hay una liberación de calor, porque como se hace contra el vacío para que se cumpla la primera ley, entonces como el delta U del vacío, o sea, de los alrededores es cero, entonces el sistema tiene un delta U que tiene que ser igual a delta Q igual a delta U menos W. Ok, entonces esto es en el caso de la irreversibilidad mecánica. También puede haber irreversibilidad térmica. Y vamos a hablar aquí de irreversibilidad térmica externa. Estos procesos son aquellos que implican transferencia de calor en virtud de una diferencia de temperaturas finita. Aquí tenemos ejemplos, ¿verdad? Como conducción o radiación de calor desde un sistema a su entorno más frío. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo?
Cuando coloco yo la mano sobre un comal caliente, hay conducción, o cuando el calor es transmitido por radiación, cuando tienen la llama incandescente, ¿verdad? Y ustedes colocan la mano a una distancia, ahí es por radiación que ustedes experimentan el calor. También cuando hay conducción o radiación de calor a través de un sistema que permanece inalterado desde una fuente caliente a otra más fría. Por ejemplo, este último ejemplo sería como que si tuviéramos nosotros una fuente fría y una fuente caliente unidas por una barra, de tal forma que la barra solamente conduce el calor, pero no cambia su estado la barra, permanece a la misma temperatura de la barra y solamente conduce el calor de un lado a otro, desde la fuente fría hasta la fuente, de la fuente caliente hasta la fuente fría. Ese es el caso que vamos a ver aquí. El caso de conducción Q en unidades de calor a través de un sistema que permanece inalterado, desde una fuente a temperatura T1 a otra fuente, o sea, esta fuente fría a una temperatura T2. Aquí son evidentes los siguientes pasos. Yo tengo un caso, entonces que delta S del sistema es 0, delta S de la fuente caliente es menos Q entre T1 y delta S de la fuente fría es más Q entre T2. Y el delta S del universo va a ser entonces Q entre T2 menos Q entre T1 a la hora de sumarlos, ¿verdad? Todos los cambios de entropía, los tres. Ok. Este es el ejemplo de ese caso, de estos casos, ¿de acuerdo? Aquí se aplica, por ejemplo, cuando, imagínense ustedes, por ejemplo, que una taza de café se enfría, bueno, no es ese el caso, porque si se enfría, no es ese el ejemplo. Más bien el ejemplo de esto correspondería a que tuvieran aquí ustedes una barra, aquí a una fuente a temperatura caliente, que sería aquí, le llamamos T2, otra fuente a temperatura T1, y aquí hubiera un medio de conducción acá, ¿verdad? Que no fuera alterado, sino que simplemente condujera el calor desde un sistema hasta el otro. Es decir, desde una fuente hasta el otro. Entonces, este sería el sistema. El delta S del sistema es 0 porque no cambia, permanece inalterado, pero este sistema cede calor hacia el sistema frío. Entonces, este pierde calor y este gana. Entonces, sería acá, bueno, aquí realmente sería menos Q entre, aquí los puse al revés, tuve que haber puesto aquí T1 y aquí T2 para que las ecuaciones fueran ciertas. Entonces hay un flujo de calor desde el 1 hasta el 2 y entonces la fuente caliente pierde un calor Q a T1 y la fuente fría gana un calor Q a T2. Y ese sería el cambio de entropía total porque el del sistema sería 0. Entonces imagínense una barra que permanece inalterada y que transmite el calor de esa manera. No es esa la situación más real, ¿verdad? Ahí solamente hay, como dice el enunciado, irreversibilidad térmica externa, pero no hay interna porque no, la barra permanece inalterada. Ok. Ok. Otro caso son los procesos que presentan irreversibilidad química. Estos procesos suponen un cambio espontáneo de estructura interna, composición química, densidad. Y aquí hay un montón de ejemplos, ¿verdad? Una reacción química, por ejemplo, la difusión de dos gases inertes ideales distintos, una mezcla de alcohol con agua, la solidificación de un líquido sobreenfriado, o sea, si el líquido ya está, ya está en fase sólida y lo siguen ustedes enfriando, entonces esa es la sobreenfriación del líquido, la condensación de un vapor sobresaturado, la disolución de un sólido en agua y la ósmosis.
Esos son ejemplos que presentan irreversibilidad química. Aquí obviamente esos son procesos irreversibles. Por ejemplo, si fueran dos gases ideales y si tuviéramos que esos dos gases ideales se difunden, nosotros podríamos pensar que el proceso es equivalente a dos expansiones libres separadas. O sea, el gas 1 se expande desde un volumen inicial hasta un volumen final y el gas 2 desde un volumen inicial hasta un volumen final. Entonces, si suponemos que los volúmenes, que tenemos un mol de cada gas, entonces hay un mol de un gas y hay otro mol del otro gas. Y si suponemos, por ejemplo, que el volumen inicial de cada gas es B y el volumen final de cada gas es 2B, entonces nosotros tenemos que el delta S total va a ser 1R logaritmo de 2B entre B. Ese sería el logaritmo de 2, pero como tenemos el otro gas, serían 2R logaritmo natural de 2. Ese sería el cambio de entropía. Es decir, eso cómo lo podemos aquí explicar gráficamente, aquí en nuestra hoja. Es decir, nosotros realmente tenemos dos gases, ¿verdad? Y aquí tenemos, digamos, mezclado el gas 1 y el gas 2, que serían los puntitos. Y entonces voy a quitar yo la restricción y que se van entonces a difundir, o sea, se van a expandir. Y entonces vamos a tener una situación final en las cuales los gases están en un volumen tal que ocupan el doble del volumen inicial. O sea, es suponiendo que sea el doble, ¿verdad? Entonces, los trato como que si fueran dos expansiones libres cada uno. Los gases no reaccionan, ¿verdad? Son gases inertes, entonces están identificados, no se forma un compuesto. Entonces tenemos un volumen inicial, digamos, suponiendo que el volumen se reparte a la mitad cada uno, tenemos un volumen B al inicio, que sería el volumen que ocupan aquí los dos, y un volumen final acá, que sería el doble del volumen. Acuérdense que son gases ideales, entonces no ocupan, cada molécula no ocupa un tamaño, el volumen es el volumen del recipiente. Entonces, aquí están a un volumen B chiquita, y aquí están a un volumen 2B chiquita, cada uno de ellos. Entonces ese sería ese ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver, estamos acá, estamos aquí todavía. Aquí tenemos nosotros sintetizados en la tabla todos los procesos, todos los que vimos antes, miren. Aquí tenemos el tipo de irreversibilidad. Cuando es mecánica externa, los procesos irreversibles pueden ser disipación isotérmica de trabajo a través de un sistema aumentando la energía interna de la fuente y que permanece inalterado el sistema. Entonces, el delta S del sistema es 0 y el delta S del entorno es W entre T. Y aquí en la disipación adiabática de trabajo en energía interna, que corresponde al otro caso de irreversibilidad mecánica externa, en ese caso el delta S del sistema es 0 y el delta S el delta S del entorno es 0 y el delta S del sistema SP logaritmo de TF entre TI, porque hemos supuesto entonces un proceso en el cual se hace a presión constante, un proceso equivalente. Luego la irreversibilidad mecánica interna, que era la expansión libre del gas ideal, que se expresaba de esta manera, cambio de entropía 0 para el entorno y cambio de entropía para el sistema igual a esto. Y luego la transferencia de calor a través de un medio desde la fuente caliente a una fría, el medio permanece inalterado y entonces este es el cambio de entropía de la fuente a temperatura T2 y este es el cambio de entropía de la fuente a temperatura T1.
y la difusión de dos gases inertes, en el cual el cambio de entropía, como es difusión, los alrededores no son alterados, entonces lo que cambia nada más es la entropía del sistema, porque los gases están ahora en un volumen mayor. Entonces ahí tenemos el resumen de todos esos procesos que vimos, que son procesos irreversibles y que entonces nosotros buscamos un proceso reversible para poder hacer el cambio de entropía. Acuérdense de dos cosas, de una cosa, que el proceso reversible que ustedes van a buscar va a tener el mismo estado inicial que el proceso real y el mismo estado final que el proceso real. Ese es el punto. ¿De acuerdo? Entonces, lógicamente, ustedes van a buscar un proceso reversible que una esos dos puntos, de tal forma que puedan calcular el cambio de entropía para el sistema o para el universo, dependiendo cómo lo consideren, cuál sea el tipo de proceso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para no interrumpir lo que sigue, bueno, si no tienen preguntas, para no interrumpir lo que sigue, espero que alguien quiere preguntar. Sí, quería preguntarle, ¿en qué libro estábamos viendo esto? ¿Semansky? El libro de Szymanski, sí. Okay. Es más, de hecho, estas capturas las hice de Szymanski, ¿verdad? ¿Ok? Y buena parte de los problemas de la tarea, casi todo, la mayor parte de ellos son de Szymanski, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ahí pueden ver más detalle. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, si me dan un chancecito, voy a hacer una captura de pantalla y me voy a volver a reconectar en unos instantes para que terminemos la clase ya con lo que falta. Entonces voy a hacer la captura de pantalla y voy a cerrar la reunión.